Bueno, quiero darle los buenos días a todos, bienvenidos a esta cuarta presentación de Diarios de la Calle. Para los que no conocen, ya hemos tenido 3 presentaciones previas, donde damos a conocer a través de este dispositivo de la Comisión de Infancia y Adolescencia de FEPAL, trabaja para dar a conocer los proyectos de psicoanalistas que están trabajando en la comunidad, sobre todo con poblaciones de niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Bueno, yo soy Carmen Rosa Zelaya, soy coordinadora suplente de la Comisión de Infancia y Adolescencia de FEPAL, y tengo el gusto de dar inicio a esta cuarta actividad que será coordinada por Nora Binacur. Ella es psicoanalista de APA, así que ella hará la presentación de este nuevo proyecto. Te cedo la palabra, Nora. Gracias, muchas gracias, Carmen. Bueno, yo soy Nora Binacur. Gracias a Carmen, a Lynn, por poder estar en este momento coordinando esta actividad de Diarios de la Calle, que para los que no saben, es justamente la posibilidad de poder hacer visible la actividad del psicoanalista en la comunidad, fuera del consultorio. En esta oportunidad nos acompaña una colega, Eldin Ungaray, que es una colega de APA, para hablar justamente de un tema que me parece que es muy interesante para toda la comunidad, no solamente para la comunidad argentina, sino para toda la comunidad, que es abuso sexual familiar, que me llamó la atención justamente hace poco, que yo tuve oportunidad de tener contacto con un libro de una autora que se llamaba Abuso sexual en las mejores familias, que lo escribió, no me acuerdo la autora, Irene Inteve, exactamente, lo cual nos da la pauta de que esta temática no solamente toma a los sectores vulnerables solamente, sino que toma a todos los sectores sociales, pero como siempre, los sectores vulnerables son los que más perjudicados están y a los que más atención hay que tener, y inventar o armar estrategias específicas para poder hacer una detección y un tratamiento adecuado, lo cual, me parece que Elda es una de las referentes más importantes que hay en este momento en Argentina, y es un honor para mí poder presentarla en el día de hoy en esta actividad. Elda es licenciada en Psicología de APA, es ex coordinadora del área de asistencia y actual supervisora de violencia familiar del Hospital de Pediatría Pedro de Elizalde, y es coautora del libro Violencia y Abuso Sexual Infantil. Bueno, te doy la palabra, Elda, para que puedas empezar, así vamos viendo cómo intervenimos si necesitamos. Gracias. Bueno, primero quiero agradecerles a la Comisión de FEPAL, a Carmen y a Nora por esta invitación en este espacio tan importante que focaliza la mirada en la vulnerabilidad de la infancia y en la infancia vulnerada. Yo les voy a compartir con ustedes un Power para ir haciendo una presentación de lo que es el abordaje desde un hospital público, que es donde me formé en esta temática. Bueno, vamos a compartirlo. Ahí está. Bien. Yo trabajé, como recién lo explicó Nora, durante 30 años, fui la coordinadora del área asistencial, como decía Nora, y actual supervisora, de un equipo de violencia, de maltrato infantil intrafamiliar que se creó en el Hospital Elizalde. El Hospital de Pediatría Pedro Elizalde, ex Casa Cuna, así lo llaman, fue creado en 1779 y es es el hospital de pediatría más antiguo del continente americano. Y también se lo llamó la Casa de Expósitos, porque fue creado no solamente como hospital, sino como un lugar de recepción para niños abandonados. El Hospital de Pediatría
funciona en la ciudad de Buenos Aires, y dentro de este hospital, en el año, a ver, voy a bajar esto un poquito, así está. En 1988, perdón, la unidad fue creada por la doctora Diana Goldberg. La doctora Goldberg, ya fallecida, fue médica pediatra, era cirujana pediatra, se interesó en el hospital, el otro hospital pediátrico de Buenos Aires, que es el Hospital Gutiérrez, se interesó y fue una de las pioneras en la temática de maltrato infantil. Ella comenzó a observar estas presentaciones de niños maltratados, físicamente maltratados, y comenzó a investigar en esta temática, y a partir de ahí, bueno, investigó, creó la unidad de violencia familiar en el Hospital Elizalde, creado a través de un programa que ella presentó al gobierno de la ciudad, y que es el programa aceptado por el gobierno, la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, un programa destinado a la atención de niños en riesgo intrafamiliar. Ella presentó un programa compuesto que actualmente se mantiene, que es un equipo conformado interdisciplinario. La mirada interdisciplinaria es un foco que va marcando toda la intervención de la unidad. Y está conformada por médicos pediatras, por psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, abogados y trabajador social. ¿Sí? Es un equipo de gente, esto es muy importante, exclusivamente dedicado a esta temática, y es un equipo que con todos profesionales rentados. Para nuestro ejercicio profesional es muy importante el estar trabajando con estabilidad, dada la rigurosidad del trabajo y también la sobreexigencia que a veces implica, ¿no? La unidad recibe diferentes formas de consulta, y estas diferentes formas de consulta van a ir marcando también la metodología de intervención. Una consulta es la familia espontánea, que consulta espontáneamente. El nene, la nena me dijo que el papá, el abuelo, el tío, la tía la atacó. Yo nunca vi nada, pero si el nene lo dice, quiero saber de qué se trata. Consulta espontánea. Muy importante, porque ya tenemos un adulto responsable dentro de la familia que, aunque sea ante la duda, consulta. Muy importante para, luego lo vamos a explicar mejor, un objetivo importante en nuestras intervenciones es evaluar el riesgo al momento actual de la consulta. Un adulto que consulta a través de que escuchó, nunca vio, pero escucha al niño, sumamente importante. Otra forma de consulta, ya complejiza un poco más el cuadro, es cuando vienen derivados de la guardia y de consultorios externos del mismo hospital. Acá ya tenemos a otro profesional que de alguna manera hace detección temprana, sumamente importante en conocer dentro de los ámbitos profesionales, también como en la comunidad, todos aquellos elementos que permitan la detección. ¿Cómo podemos nosotros detectar un niño que aparentemente está sufriendo de situaciones abusivas, sexualmente abusivas en este caso? Ya tenemos un otro, llámese consultorios externos, un médico, un pediatra, o de otros hospitales, o de las escuelas. Hay un otro que detecta, no es la familia, hay un otro que detecta y deriva a la unidad. Ya es una situación con una presentación diferente, porque no es un miembro de la familia que consulta, sino que es un tercero que detecta. Otra forma de presentación distinta también para la intervención es cuando ya ha intervenido en esta familia un organismo de resguardo del niño. O sea que ya hay un otro que detectó y hay un otro que intervino para establecer un resguardo del niño. Ese resguardo del niño puede llegar a la justicia, juzgados de familia, otras formas de intervención donde ya es el juzgado de familia quien solicita la consulta. También la comunidad. Un vecino puede presentarse haciendo una consulta porque piensa, vio, escuchó o tiene alguna duda y consulta para orientar cuáles son los pasos a seguir.
Por eso hablaba de la importancia de la comunidad y todos aquellos que pueden estar atentos a la mirada de un niño, de conocer elementos que permitan la detección, no solamente en el niño, sino también en la familia. Con esta primera llegada, ¿cómo es el proceso de intervención? En la unidad se habla de un proceso de diagnóstico situacional. ¿Por qué situacional? Porque realmente una situación de evaluación inmediata es el nivel de riesgo del niño en el momento de la consulta. Por eso se llama situacional, que va a dar luego a partir de ahí a un trabajo de diagnóstico propiamente dicho y de tratamiento. En esta primera entrevista del encuentro con la familia, se inicia el proceso donde los objetivos fundamentales van a estar dados por evaluar el riesgo del niño. ¿Qué sería el riesgo del niño? El riesgo va a estar determinado fundamentalmente por la edad del niño, por su nivel de vulnerabilidad, qué capacidad el niño puede tener de comunicar, transmitir o reaccionar frente a una situación de maltrato o de abuso sexual, y va a estar dado fundamentalmente por los adultos con los cuales convive el niño. Si hay algún adulto que convive o no, familia extensa, abuelo, tía, tío, etcétera, que estén atentos a la mirada del niño y puedan resguardarlo. Primera medida, la evaluación del nivel del riesgo del niño, la edad del niño, la capacidad de respuesta del niño, la sintomatología que el niño está presentando, y por otro lado, la capacidad del grupo familiar con el que convive de resguardarlo. Otro punto a considerar, justamente cuando estamos evaluando el nivel de riesgo, son las medidas de resguardo. Y por medidas de resguardo entendemos que justamente qué medidas en este momento tenemos que proponer a la familia para establecer el primer nivel de resguardo. El primer nivel de resguardo es organizar una situación familiar que impida que este niño vuelva a ser maltratado, abusado sexualmente. Esto implica cambios en la familia, orientación a la familia sobre los cambios a adoptar. A veces la familia responde y puede adoptar medidas inmediatas, por ejemplo, el responsable activo del abuso inmediatamente tiene que dejar la convivencia con el niño. Esto no es fácil, a veces es posible, no es fácil. Y cuando la familia no cuenta con recursos de organización, de protección al niño, pensando en la protección del niño, necesitamos quizás hacer una intervención a organismos de resguardo. En la Argentina, en Capital, funciona lo que llamamos el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, que asume una primera intervención en resguardar al niño. Cuando no es una instancia jurídica, es una instancia intermedia, que cuando hay necesidad de adoptar medidas más exigentes, porque la familia no responde, acudimos a la justicia o a través del Consejo se da intervención judicial. Una vez que el niño se ha organizado una situación familiar donde de organización de resguardo fundamentalmente, quiero decirles también, cuando la situación de riesgo es alta, es muy alta, y no contamos con familia nuclear, familia extensa, que pueda hacer cargo de la protección del niño, el niño es internado en el hospital. Esto convierte que el hospital se convierta en la primera protección del niño. El niño queda en internación hasta que se produce un cambio familiar en las situaciones más extremas. Si el niño no puede volver a la familia, esta es la última instancia, el niño pasaría a ser institucionalizado en un hogar para niños. Una vez que el resguardo está sostenido, se da lugar a lo que es el diagnóstico propiamente dicho, que tiene que ver con la evaluación del trauma por abuso sexual. Y aquí se presentan dos caminos importantes que, por un lado, en la metodología, que implica, por un lado, evaluar la validación de las experiencias de maltrato. ¿Por qué? No contamos con todo niño que pueda relatar los hechos. No. Depende de la edad, depende del trauma, depende de las consecuencias del trauma, depende del secreto familiar al cual el niño está sometido.
Por lo tanto, la validación de las experiencias de maltrato se convierte en una experiencia necesaria cuando, sobre todo, cuando hay una intervención judicial. Y la justicia está esperando que se validen los hechos. La validación es toda una metodología muy específica que reclama especialización, formación, que reclama especialistas que conozcan profundamente lo que es un niño de acuerdo a su momento evolutivo y sobre todo que conozcan en profundidad las distintas formas de comunicación de un niño. No solamente el relato verbal, que es lo que espera la justicia, sino las distintas formas de comunicación. El relato, el dibujo, el juego, el vínculo de transferencia. La validación es un mecanismo, un paso necesario en este proceso diagnóstico y por otro lado, a través de esta intervención, vamos a ir evaluando el estado psicológico del niño producto del trauma, lo postraumático. Su estado emocional, las defensas, las fijaciones, producto del trauma, etc. Otro camino que realizamos en este proceso diagnóstico es la evaluación del grupo familiar. La evaluación de la familia, realizamos entrevistas con los adultos responsables involucrados en esta situación. Cuando lo vemos necesario también hacemos evaluaciones de la familia extensa, sobre todo de los adultos significativos para el niño. Significativos que tengan que ver con aquellos que tengan capacidad de proteger al niño y que además puedan a veces darnos información cuando inclusive nosotros tenemos, los propios diagnosticadores, tenemos dificultades en la validación, sobre todo del grupo familiar. Evaluaciones del grupo familiar con los adultos responsables, con adultos de familia extensa, para conocer, para hacer un diagnóstico de las personalidades, los perfiles y sobre todo las dinámicas familiares. Hay una necesidad no solamente de conocer a los adultos y la dinámica familiar, sino también una evaluación de la seguridad del hogar. Cuando vamos entrevistando, vamos conociendo a estos adultos y a esta dinámica familiar y fundamentalmente la conciencia de la necesidad de proteger al niño. Una vez que hemos hecho toda esta evaluación del niño y de la familia, realizamos una primera conclusión diagnóstica que tiene que ver con nuevamente aquello que realizamos en un primer momento, en la entrevista de admisión, que es evaluar el riesgo, nuevamente ahora, y ya con mucho material mucho más profundo, un conocimiento más profundo del niño y de la familia, repensamos estas conclusiones diagnósticas y repensamos la evaluación del riesgo. A veces esta primera mirada de evaluación del riesgo, el primer encuentro con la familia, no es lo que realmente concluimos posteriormente. Conclusiones diagnósticas que tienen que ver fundamentalmente con nuevamente evaluar el riesgo del niño, vemos cómo estamos y sobre todo evaluar qué capacidad tiene esta familia o los adultos responsables del cuidado del niño de hacer una evolución positiva. Y cuando hacemos evolución positiva, estamos diciendo quién es el adulto o si los adultos pueden seguir haciéndose cargo del cuidado del menor. Dentro de estas conclusiones diagnósticas, surgen también luego de esta evaluación de la familia y evaluación del niño, realizamos una propuesta psicoterapéutica. Dentro de estas propuestas vamos a proponer psicoterapia individual para el niño siempre, generalmente. Terapias vinculares, y las terapias vinculares son terapias familiares. Y cuando hablamos de terapias familiares, incluimos aquellos adultos que reconozcan el maltrato infantil, que reconozcan el maltrato al niño, que se involucren en la situación y que vayan a estar a cargo del niño. Las terapias familiares van a estar determinadas de acuerdo a las conclusiones diagnósticas que nosotros hemos realizado. También podemos proponer terapias vinculares entre hermanos. Por ejemplo, cuando fueron varios los chiquitos maltratados, los hermanitos o abusados, y necesitamos crear
fundamentalmente fortalecer una alianza fraterna cuando realmente quizás no hay padres que puedan responder a las necesidades de los niños. También proponemos grupos de crianza, que es un poquito lo que me voy a detener hoy, porque realmente son terapias que ofrecen una gran agilidad en la capacidad de estas familias y sobre todo de estos adultos de transmitir lo que les está pasando. Los grupos de crianza, hay grupos de crianza para niños, perdón, hay grupos de terapias grupales para niños, terapias grupales para niños abusados, terapias grupales para padres, madres responsables del cuidado del menor. Los grupos de crianza están fundamentalmente destinados a aquellas familias donde el tipo de maltrato tiene que ver con maltrato físico o maltrato por negligencia. Los grupos de niños sexualmente abusados para padres tienen una orientación y una comprensión psicopatológica diferente. Por lo tanto, se hacen en forma separada. Yendo un poquito al trabajo de grupos de padres, que me parece realmente muy interesante en los trabajos, en mi experiencia fui coordinadora del grupo de padres genéticamente de niños sexualmente abusados. Me resultó realmente una práctica muy enriquecedora para las personas y también para mí como coordinadora también. Un elemento muy importante a considerar: las familias no suelen presentar demanda de ayuda. Esto es todo un desafío para nosotros, porque suelen generar realmente, hay miembros del grupo que sí acuden realmente, pero en general son indicaciones terapéuticas, muchas veces que vienen desde el juzgado o de los organismos de protección. En otros casos vienen desde la propuesta también, por supuesto, del hospital, porque cuando nosotros realizamos la evaluación diagnóstica, cuando son casos donde ha intervenido la justicia, informamos a la justicia también la propuesta de una intervención terapéutica. El juzgado recibe nuestra propuesta y sugiere, más que sugerir, o de cierta manera hay una inducción, una imposición a la familia para que concurra al hospital. Por lo tanto, tenemos que trabajar fundamentalmente la creación de una demanda de ayuda. No, muchas veces no es posible, pero justamente esto es lo que el grupo ha fortalecido. El hecho de que los miembros compartan con un otro que le ha atravesado la misma situación a través de una identificación grupal, va justamente fortaleciendo estos lazos de solidaridad, de encontrarse ellos que no son ellos solos los que han pasado esta situación. Se va desbloqueando la imposibilidad de hablar de la situación del tabú del incesto y del tabú del secreto de hablar sobre el tema. Entonces va generando justamente un vínculo, una alianza que va ayudando justamente a generar a esto, que en un primer momento es una imposición, va generando justamente una solicitud de ayuda. La coordinación es muy importante, nuestra intervención, en la forma en que nosotros escuchamos. Tiene que ser una forma convocante y sostenedora, dado que nosotros realmente estamos trabajando con adultos que vienen atravesando crisis realmente muy importantes. Y el abordaje justamente tiene que ver con esta primer crisis. La crisis es la develación que se ha producido en la familia de un hecho abusivo y las intervenciones a las que dieron lugar, que tienen que ver con cambios fundamentales en la organización familiar, en la dinámica familiar, que tienen que ver con cambios, por ejemplo, cuando hay una intervención judicial, con toda la preocupación que eso genera. Entonces, la primera intervención va a estar focalizada fundamentalmente en este abordaje de la crisis, que tiene que ver, y es donde ahí fundamentalmente se ayudan muchísimo entre ellos, porque el grupo es un grupo abierto,
donde van ingresando nuevos miembros atravesados por toda la crisis de la develación y la intervención judicial y los procesos de reorganización familiar, y van ingresando a un grupo ya con experiencia, y por lo tanto los que han tenido experiencia transmiten sus propias experiencias de cómo han atravesado ellos esto que tiene que ver con, por ejemplo, el caso más típico, el responsable activo del abuso. Vamos a tomar una tipología familiar, el papá o el sustituto paterno, responsable del abuso, pero en nuestras familias, sí, generalmente, no generalmente, pero bueno, un sostenedor económico importante del grupo familiar, que tiene que alejarse de la familia con todas las presiones que eso va generando, y por lo tanto todos los movimientos que se fueron dando de esta familia, aquellos miembros del grupo que ya han atravesado estas experiencias van colaborando, no solamente transmitiendo sus propias experiencias, sino además presentándose como modelos identificatorios donde van mostrando que las cosas, no siempre, pero vamos a pensar así, de alguna manera se van acomodando. Eso, la experiencia de un miembro del grupo que transmite el camino transcurrido, calma, da tranquilidad, da seguridad, mucho más que la palabra del coordinador o mucho más que la palabra de otro asistente. Pero, sobre todo, y esto es muy importante, no traer una mirada punitiva sobre los hechos. Por ejemplo, los miembros de estos grupos están compuestos por madres, madres a cargo del cuidado de los niños. He escuchado muchas veces a mamás decir, y sintiéndose sumamente culpables por esta situación, porque sabiendo que estas cosas pasaban, porque a mí me pasó, y yo queriendo cuidar a mi hija, no pude cuidarla. Y se sienten tremendamente culpables, por ejemplo, cuando agregan. Yo veía que él no me gustaba mucho cómo la abrazaba, por ejemplo. Pero bueno, nunca pensé, era el padre. ¿Cómo puede ser que habiéndome a mí pasado no tuve ese alerta? Entonces, si bien nosotros vamos a trabajar en una mirada muy cuidada y la transmisión tiene que ser muy cuidadosa, cuando nosotros hablamos en este punto de presentar el maltrato o la experiencia abusiva como un epílogo de una situación familiar disfuncional, y en donde, por eso yo recién planteaba, abusador activo, cuando hay de pronto a veces miembros de la familia que pasivamente han permitido esta situación. A mí no me gustaba, la nena o el nene un día me dijo, pero bueno, yo no pensé, no creí que iba a pasar. Se siente profundamente culpables, por lo tanto, la mirada tiene que ser muy cuidada, no punitiva, cuando trabajamos sobre los aspectos de ellas involucradas, inconscientemente a veces, a través de la repetición de sus propias experiencias. El fortalecer para poder establecer una alianza terapéutica que fomente la comunicación tiene que ver justamente una mirada convocante, sostenedora y no punitiva. Es la única forma de transformar esto de no presentar demanda de ayuda, donde acuden desde una situación impuesta, en transformar una verdadera espacio donde los miembros sienten que son escuchados, respetados y ayudados. Por eso se propone pensar el episodio de maltrato como el epílogo de un proceso en el que está involucrado todo el grupo familiar. Vencer el secreto del incesto. Yo recuerdo, en este grupo, tuve dos experiencias realmente muy importantes. Dos mamás que habían sido abusadas por su padre y no pudieron cuidar a sus hijas de ser abusadas por sus abuelos, por este abuelo. Ellas creyeron
que había sido con ellas y que de pronto la nieta había sido diferente. No obstante, ellas se sentían involucradas en esta situación, sino también la abuela materna, que había sido de alguna manera participado de esta situación, y por lo tanto el trabajo con ellas era justamente de alguna manera y respetuosamente ver de qué forma ellas no pudieron evitar la repetición, abordando aspectos que las llevaban a ellas a una repetición. Por eso se promueve la capacidad de interrogarse acerca de sí mismo y en la situación de riesgo por lo que ha pasado su hijo, focalizando el vínculo actual con el niño. Un niño sexualmente abusado en tratamiento necesita realmente del acompañamiento familiar. Los niños se sienten culpables, se sienten temerosos, sienten vergüenza, y por lo tanto, sobre todo muchas veces arrepentimiento por la seria crisis familiar. Por lo tanto, la contención del niño está muy unida a que estos adultos que los siguen cuidando tengan realmente ellos un sostén para poder luego brindárselo a sus hijos. Se trabaja sobre las propias experiencias de malos tratos, por ellos sufridos, y la asociación con la repetición, ¿no? Este ejemplo que yo les daba de estas mamás abusadas por sus propios padres. El aislamiento es un factor también muy recurrente. El trabajo grupal ofrece la posibilidad de pertenecer, lo que yo les decía, sentir que ellas no fueron lo único. Hablo de ellas porque generalmente, realmente, el grupo está formado fundamentalmente por madres de niños sexualmente abusados. Comienzan a trabajar una interacción entre ellos, a darse cuenta que pueden solicitar ayuda, que pueden pedir ayuda y ofrecer ayuda. La intervención tiende a alentar la participación de todos, realmente fomentar, dar lugar a que todos puedan expresar sus propias vivencias, puedan salir justamente del aislamiento y del secreto, destacar la importancia de sus propias experiencias, no solamente para ellas, sino también ofrecerse como modelos identificatorios y compartir un tema de trabajo de identificación grupal, fomentando la comunicación. Bueno, acá estamos en medida de prevención, que es otro punto, un gran desafío que realmente en nuestro país poco se hace para hacer prevención, que tiene que ver fundamentalmente con, bueno, ya estamos, me gustaría, digo esto nada más y damos lugar un poquito al diálogo, la medida de prevención en maltrato infantil que tiene que ver con dos líneas. Por un lado, destacar la educación para la salud y dentro de la comunidad, dando lugar justamente a destacar la importancia del vínculo primario entre madre-niño, cuidador o niño, y justamente considerando que el cuidado del vínculo temprano y destacar la importancia del vínculo temprano que tiene en la construcción del psiquismo infantil, va a dar lugar justamente a una de las prevenciones más importantes en lo que hace al maltrato y el abuso. Bueno, me gustaría, dado el tiempo, que dejemos acá y compartamos algunas ideas. Bueno, muchas gracias, Elda. Realmente muy, muy interesante todo tu trabajo. Evidentemente es un trabajo muy de hormiga y de muchos años de trayectoria lo demuestran. A mí me surge un montón de preguntas. Bueno, no sé si alguno quiere participar primero, si no pregunto yo. Con respecto a los grupos, bueno, empiezo yo. Con respecto a los grupos de padres o de madres, digamos, ¿tienen un lapso de trabajo? ¿Cómo lo van acotando? ¿Cuánto tiempo duran? ¿En función de qué? ¿Cómo lo manejan esto? El grupo está constituido es un grupo que tiene ciertas condiciones para la formación, ¿no? Primero hay tiene que haber un reconocimiento de los hechos, ¿sí? Hubo dos experiencias. Hubo una experiencia, son grupos de no más de 8 integrantes. Esa es una experiencia.
Otra experiencia fue grupos más abiertos, constitutivos, llegaron a constituirse alrededor hasta 12 miembros. En una experiencia también era un grupo que se pautaba 10 encuentros, 10 encuentros, se hacía una evaluación, eso se trabaja así fundamentalmente en los grupos de crianza. Se hacía una evaluación de cómo iba recibiendo el trabajo para los miembros, aquellos puntos que habían sido fortalecidos, aquellos puntos que todavía seguían trabajando desde la expresión de los miembros. Luego de estos 10 se hacía una evaluación y se replanteaban otros 10 encuentros sucesivamente hasta el momento en que no se daba el alta, sino que simplemente se sostenía, no se daba el alta. Siempre fueron grupos de concurrencia abierta, mientras los miembros querían seguir participando, grupos abiertos. En otros grupos, en los casos de grupos de niños abusados, de padres de niños abusados, no se hacían evaluaciones, se trabajaba coordinadamente de acuerdo a la demanda. ¿Por qué? Porque el grupo de niños de crianza tiene un objetivo que también es educativo. Se trabaja mucho con esto de educar lo que es un niño. Que es un niño, por ejemplo, una mamá. Le pegaba porque ella pensaba que cuando el chico hacía capricho se lo hacía a ella era la culpable. Entonces, trabajar en una cuestión educativa, haciendo prevención, la prevención está basado, también entender sumamente lo educativo, se trabajaba sobre temas que hacen a lo educativo. Enseñar lo que es un niño, cómo responde un niño, por qué hace lo que hace, entender lo que es un niño, unido, además esto, al trabajo terapéutico de evaluación sobre de qué manera estas personas estaban involucradas en los actos. Eso es el grupo de crianza que se hacía con evaluación, a diferencia de los grupos de abuso sexual infantil, donde hay más resistencia a involucrarse, más dificultades en entender qué pasó. Por lo tanto, es un trabajo más cuidado, muy lento, suele estar muy atravesado por las consecuencias de lo legal. Todo el tema de lo legal atraviesa permanentemente la consulta, por lo tanto es un trabajo mucho más lento, mucho más cuidado. Pero en temas generales son abiertos, no se da el alta, hasta que la persona o deja de concurrir o considera ya que es suficiente. Carmen quiere hacer una pregunta. Gracias. Bueno, sí, me parece muy interesante que hayas compartido, Elda, toda la sistematización de tu experiencia, ¿no? Porque creo que nos brindas un modelo de intervención, ¿no? Bien armado. A mí me surge la pregunta, pero creo que de alguna manera lo acabas de abordar, ¿no? En términos de la prevención, ¿no? De cómo destacar la importancia de la vulnerabilidad del niño, o sea, como algo natural. El niño necesita protección, cuidado, ¿no? Y eso debe difundirse, ¿no? Para que se pueda entender y brindar el cuidado adecuado. Ahora, mi inquietud surge sobre la prevención, pero en las instancias judiciales, ¿no? Pensando que cuando hay abuso sexual, los jueces piden que el niño asista y denuncie a sus padres, si fuese el caso del padre, ¿no? Al adulto. Y muchas veces, como tú has dicho, es el adulto protector. Entonces, ¿de qué manera se puede trabajar con esos niños para no exponerlos? Porque es volver a revivir una experiencia traumática, ¿no? Denunciando a ese padre con quien tiene una relación ambivalente, ¿no? Bueno, no sé cómo lo han podido abordar, Elda. Muchas gracias. Perdón, sí, Carmen, es muy importante porque es la preocupación que tenemos con respecto a esas intervenciones. La justicia, yo decía la vez pasada que cuando comenzamos a trabajar con la doctora Goldberg, esto era algo
difícil, no solamente dentro del hospital, sino también para la justicia. Realmente para la justicia eran temas que no podían abordarlo, no sabían qué hacer. Bueno, a medida que se fue trabajando, se llegó a conocernos, a ellos a conocer algo de lo que implica la psicología infantil y estas familias, y nosotros también conocer lo que la justicia necesita. Y lo cierto es que el abuso sexual es un delito. ¿Tá? Es un delito, por lo tanto, delito necesita ser denunciado. Y no denunciado dentro de lo que llamamos la justicia de familia, justicia civil, que asume la protección del niño, sino que es un delito, por lo tanto, requiere de ir a la justicia penal. La justicia penal es la que evalúa prueba de delito o no. Y la justicia penal tiene requerimientos justamente para evaluar si es delito o no es delito. Y para eso, obviamente, reclama muy rigurosamente que se transmita cómo el niño muestra que ha sido usado. Lo primero que reclama es la palabra del niño. Que el niño relate en forma también, porque no es solamente relatar, sino también tiene que tener no solamente el contenido, sino una forma, que no fabule, que no miente, por ejemplo, tiene que demostrar que lo que está relatando realmente ha sido así, ¿cierto? Entonces, todos nosotros, los psicoanalistas sobre todo, sabemos que el relato de un niño, cuando relata, cuando puede relatar, no todos los niños relatan, o porque son muy pequeños, o porque están asustados, porque el secreto impera, o lo que vos decías, tiene que denunciar a algún miembro de la familia importante y no quiere. Entonces, el relato no siempre es posible. A veces el relato, por estas razones, porque el niño no se anima a hacerlo, otras veces el relato está atravesado por el trauma. Y entonces hay confusión y la forma del relato, la forma del relato, atravesado por las consecuencias del trauma, no tiene la forma de expresión que la justicia necesitaría, porque el niño está confundido o no recuerda, etc. Este es el gran problema que tenemos realmente, no sé, creo que eso es frecuente, el tema de la necesidad de que la justicia penal reclama una manera de comunicación. Por eso yo insisto en transmitir que el niño no solamente comunica a través de la palabra, el niño comunica a través de otras formas y destacar las otras formas de comunicación del niño. Esto no es fácil. Para la justicia penal esto no es fácil. No es fácil la mirada también cuando se nos cuestiona a nosotros cómo interpretamos un juego. Porque también estamos tildados de ser subjetivistas, ¿no? Que un juego del niño, y bueno, ¿por qué decimos nosotros que ese juego del niño expresa tal conflicto y no es una mirada subjetiva del todo esto está atravesado realmente por, sobre todo, los abogados defensores de los responsables del abuso sexual. Entonces, todo lo que hace a la justicia penal es muy complejo, pero bueno, con eso trabajamos, ¿sí? No obstante, tenemos una suerte porque a veces la justicia penal puede definir que no es delito, pero la justicia civil, que tiene otra escucha, la justicia de familia tiene otra escucha, a pesar de que el adulto responsable está sobreseído, no obstante la justicia civil mantiene las medidas de cuidado. Entonces se va, de cierta manera, como equilibrando la situación. Gracias. Estamos con un problema. Hay 3 personas que quieren intervenir y nos quedan 5 minutos. Yo propongo que escuchemos a las 3 personas y después contestamos las 3. ¿Te parece, Elda? Ricardo, entonces. Perdón, pero yo pensé que era más tiempo, 1 hora sola. Es una pena, nos podemos alargar, porque este es un tema muy, muy fuerte. Sí, la verdad que sí. Bueno, si pudiéramos alargar, yo promociono eso. Bueno, voy a ser muy breve. Esta es una situación tan especial donde la enfermedad está vinculada al delito y entonces el psicoanalista, cuando investiga, también es un detective. Esto nunca nos pasó a los analistas. Yo incluso veo el tono con que tú hablaste, es un tono también
en parte detectivesco, porque hay que detectar. No aparece la enfermedad como otras veces aparece, incluso es motivo de consulta. Este es motivo de ocultación. Esto es un campo muy, muy especial. Bueno, es una de las pocas enfermedades vinculadas al delito, y nosotros en esto tendríamos, sí, supongo que tú hace años que trabaja, la que fue mi primera esposa hasta que falleció, trabajó con Diana Goldberg. Este tema era un tema de mi casa, porque ella también era perito. Donde muchas veces también esta enfermedad es inventada por conflictos familiares y no existe la enfermedad, ¿no? Y hay que detectar que es mentira la denuncia, ¿no? Es muy complejo este campo. Requiere una especialización del analista. La terapia aquí, bueno, yo tengo un trabajo precisamente hecho en aquel momento que se llama las terapias por coacción judicial, donde son terapias muy especiales. En realidad, si a uno lo mandan porque lo manda el juez a tratarse, y es muy difícil tener un paciente. A lo sumo tenemos a alguien que hay que hacerle tomar conciencia que tendría que tratarse, ¿no? Es decir, es un campo realmente muy especial. Y aquí se mezcla, por un lado, en la terapia, la reeducación, la información, es decir, a los padres, y la interpretación. Esa madre que dice que el hijo lo hace a propósito, tiene algo paranoico. Entonces, eso es patología de la madre. Pero también hay que informarle, no, señora, mire, los chicos son así y así, ¿no? Para que quizás, bueno, si no es muy paranoica, le entienda. Si es muy paranoica, no creo que va a entender. Y la otra, bueno, el niño cuando relata, delata. Es muy difícil esto, porque delata a su familiar. Diana nos decía a nosotros que la violación es un deporte nacional, decía ella, que se ocultó miles de años. Fíjense que la fundación del contrato social es la prohibición del incesto. A nadie se le ocurre prohibir que uno acaricie la pared o acaricie. Si se prohibió, es porque esto está en la naturaleza humana. El amor al niño se sexualiza y aparece de esta manera. Entonces, es un delito, no hay duda, es un delito. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno. Aline. Bem, primeiro queria agradecer a Elda pela sua exposição, assim, ajudou a pensar muitas questões, e uma delas que eu fiquei pensando, assim, né, desse trabalho interdisciplinar de uma equipe para poder dar todo esse suporte que é necessário, né, mas que tem situações, por exemplo, como essas que chegam aos nossos consultórios e nos vemos sozinhas, tendo que trabalhar, né, com situações de abuso ou suspeitas de abuso de crianças, né, e eu estava pensando nessa questão da dúvida que muitas vezes os pais trazem, se ocorreu de fato ou não, ou até porque tem uma implicação com alguém, algum familiar que eles também gostam, não necessariamente algo do abuso que foi feito pelos pais, mas normalmente outra pessoa, alguém que trabalhava na casa há muitos anos, que cuidava dessa criança, enfim, né? E como é difícil para os pais aceitarem isso, que não conseguiram ver o que estava acontecendo, se sentem culpados por isso, né? Em outros momentos também, assim, com uma ideia, será que é verdade? Será que não é verdade o que essa criança está, né? E isso vem para nós, para os consultórios, né? Então, achei muito interessante dessa avaliação que tu trazes de uma equipe, né? E o quanto, assim, nos consultórios, talvez também tenhamos que ter muito cuidado, né? Para poder acompanhar esses pais e essas crianças, né? E talvez falte um pouco dessa ferramenta, né? Desse dispositivo de equipe para uma avaliação maior, né? Então, por isso que eu fiquei pensando da importância de diálogos como esse, com pessoas que têm experiência num trabalho em grupos, com mais casos, né, chegando, né, para poder dar esse suporte também, que seria importante a troca entre psicanalistas sobre esse assunto, né, para dar esse suporte, né. Então, te agradeço muito, Elda. Gracias, Aline. Vicky. Y voy a necesitar que alguien me ayude a entenderlo un poquito, Aline, porque algunas cosas pude entender, pero bueno,
Sí, sí, yo después te explico. Qualquer cosa, después te tento, si no entendés, te tento clarear. Gracias. Bueno, gracias por compartir todo esto, que es muy rico, Elda. Tenía varias cosas, pero me voy a centrar en dos únicamente. Aquí en México, yo lo que he visto es que muchas mamás no denuncian, generalmente es la mamá la que se entera primero del abuso, y no denuncian porque el papá, que a veces es el abusador, no, o sea, es el que provee de la economía familiar. Entonces se quedaría sin ese aporte económico. Y por otro lado también me hizo pensar en las mamás que después, que fueron abusadas, después tienen un miedo así exagerado y hay una sobreprotección hacia los niños y todo lo ven como que puede haber un abuso ahí, ¿no? Y la tercera cosa que me hizo pensar es el analista, sobre todo aquí, creo que es algo muy delicado, y ahí sí quisiera que me dijeras tu opinión. Por ejemplo, si yo detecto que el niño o el hijo de una paciente mía es abusado, o sea, de qué manera hacer la denuncia, porque a veces cuando es un adulto, pues sí, él tendría que hacer la denuncia, pero a veces hay la amenaza hacia el psicólogo, de que, o sea, por haber denunciado, pues. Entonces, sí me parece, como lo he manejado es, bueno, pues hablar con la persona de más confianza para que ella acuda a una institución que aquí se llama DIF, que se encarga de las familias vulnerables, ¿no? Pero a veces el riesgo es que se los quitan a los papás, pero luego lo llevan a un orfanatorio y ahí a veces el trato es peor, pues, ¿no? Entonces quedamos así como en un callejón sin salida, pues, ¿no? Me parece. Eso quería comentar. Gracias. Elda. Sí, yo realmente, yendo de pronto a lo que Ricardo planteaba con respecto de nos convertimos en una especie de investigadores, tenés razón, realmente. Sí. Es así, a los psicoanalistas sobre todo nos cuesta mucho más asumir este lugar, porque bueno, venimos con una impronta distinta, que es la escucha espontánea del niño. Pero en este proceso, el proceso de validación, realmente nos reclama esto, ¿no? Por ejemplo, preguntarle al niño, no quedarnos solamente con lo que presenta libremente un niño, sino que hay una necesidad de preguntar. Por supuesto que este preguntar siempre va siguiendo al niño. Hay una pregunta abierta, hacemos preguntas muy abiertas, ¿sí? Que no de ninguna manera inductoras, pero que nos lleve justamente a poder acompañar, a fomentar la posibilidad de comunicación. Cuando el niño nos escucha con cierto cuidado y el niño necesita establecer el vínculo de confianza, tendremos que ir preguntando puntualmente, cosas muy puntuales que lleven justamente a esta validación. Que quizás lo va a hacer la justicia, este mismo interrogatorio, pues es un interrogatorio, la justicia es un interrogatorio, ¿no? Cuando se presenta al niño lo que llamamos la cámara Gesell. Ahora, la diferencia entre una cámara Gesell, que es la que promueve la justicia, y la entrevista clínica, que es la que hacemos nosotros, es que justamente vamos cuidando los tiempos del niño, vamos escuchando las posibilidades de comunicación o su resistencia en ese ámbito de mayor cuidado, porque los tiempos nos dan. La justicia no tiene los tiempos que tiene un hospital. La justicia necesita entrevistar en 1 o 2 veces y el chico, a lo sumo 2, y si el chico no comunicó, ya está. Define a partir de la no comunicación. En un hospital le damos tiempo. Entrevistamos las veces que sea necesaria, con un límite, por supuesto, con un límite de entrevista, porque si no,
si en una entrevista consideramos que el niño ha sido abusado, pero no puede comunicar, probablemente ingresemos en un proceso terapéutico, en donde ya comenzamos con otra intervención, que no es solamente fomentar la comunicación, sino que trabajar con las resistencias, los miedos, etc. Esto es una metodología, pero es como vos decís, Ricardo, se busca la necesidad de establecer una capacidad de encontrarnos con el relato. Sí, además estaba un poco lo que decía Lynn, ¿no? El trabajo en equipo, creo que es lo que vos hablabas, ¿no? El trabajo en soledad del consultorio es muy difícil. Y cómo se involucra el equipo dentro del hospital, digamos, cómo intervienen los pediatras, cómo interviene todo este equipo que vos expresaste, ¿no? Que trabajaban en conjunto. El trabajo interdisciplinario es fundamental, es fundamental. Claro. Cuando el chico, vamos a imaginar las peores formas de presentación del abuso sexual, que es cuando el niño viene con lesiones físicas, ¿sí? A veces quien detecta el abuso sexual es el pediatra, porque observa una lesión con características semejantes a una experiencia de abuso sexual. Es el pediatra que interviene y nos convoca justamente a través de lo que él ha observado. Y ahí se genera toda una intervención que tiene que ver con la intervención de un pediatra, porque el niño probablemente necesite intervención clínica médica, y el trabajo del trabajador social, que necesita hacer una observación de el componente social de la familia. A ver, el trabajador social tiene una intervención muy directa y muy activa sobre lo social de cómo viven estas familias. Al hospital generalmente llegan las familias humildes, también llegan las otras, como decía Irene Inteve. Irene Inteve formó parte de nuestro equipo, por eso ella también tiene una experiencia muy importante de familias humildes, pero también familias de otra clase social que llega al hospital. Claro. El trabajo interdisciplinario es fundamental, y también, y esto lo sostengo un poco, Vicky, para responderte a vos, yo no sugiero un trabajo de estas características en un espacio privado, en un consultorio privado. Realmente es muy complejo, si bien, al menos en Argentina, hay una ley que tenemos que, a todos, no solamente los profesionales, todos aquellos que detecten una situación de abuso o de maltrato infantil, tienen la obligación de denunciar. El vecino, está incluido la escuela, el club, todo. El vecino. El pediatra. Absolutamente todos tenemos la obligación. Eso nos protege. Lo que no significa que evitemos la demanda o la denuncia de el padre o quien fuere, el responsable activo del abuso. Probablemente no, pero estamos protegidos por una ley, eso nos da más tranquilidad. Pero el trabajo en una institución se hace necesario, no solamente por la interdisciplina. En un consultorio privado no tenemos la agilidad que da la interdisciplina activamente trabajando en el presente. No la tenemos. Y tampoco sentimos que tenemos el respaldo de la institución. Entonces, mi experiencia es trabajar en una institución estas temáticas. Nos sentimos más protegidos. E era isso, Elda, que estava perguntando. Era sobre isso que eu estava perguntando, porque me parece isso, assim, que se fica muito solitário e não se consegue dar esse suporte necessário para uma situação como essa. Eu tenho uma experiência que eu trabalho no consultório, mas trabalhei na defensoria pública, né? E então, que é um outro viés do lugar do psicanalista, né? Como, né? E daí, como é rico que podemos trabalhar e intervir, né? Nessas situações, né? De ajuda, né? Mesmo no consultório, podendo encaminhar para algo diferente, mas dentro de um órgão público, numa defensoria pública, em que chegam as denúncias, né? E que muitas denúncias vêm pela comunidade, por vizinhos, como tu estavas descrevendo, ou pela própria escola, muitas vezes também, né? Então, como psicanalistas na comunidade, podemos fazer um ótimo trabalho também, né? Ese es el trabajo fundamentalmente que yo sostengo con el trabajo de prevención, ¿no? Fomentar, transmitir a la comunidad, ¿no? Transmitir a la comunidad
la existencia de esta temática, porque lo social, por ejemplo, los grupos de crianza, ¿no? Los criterios de cuidado hacia un niño, sobre todo, por ejemplo, en los casos de maltrato infantil, ¿no? O en los casos de abuso sexual. A los chicos así van a obedecer, ¿no? La sangre, como es la letra por sangre entra. Bueno, hay familias que están convencidas de que el rigor disciplinario realmente es útil para un niño. Hay una cuestión, esto de por qué me desafía, hace caprichos, me desafía. Entonces, estos trabajos que hacen a la prevención es romper con esas estructuras míticas o culturales, mitos, sobre cómo realmente educan a un niño, que tiene que ver con el rigor, que tiene que ver, bueno, si al chico familias que supuestamente con el argumento, y a veces estos argumentos organizan el pensamiento familiar, que al chico tempranamente hay que introducirlos en temas sexuales, en experiencias sexuales, porque eso los prepara para luego cuando ellos tengan que avanzar en su crecimiento. Y son creaciones patológicas, pero que sostienen toda una organización familiar. Entonces, la educación comunitaria, que vaya justamente organizando lo que es un niño, lo que es la sexualidad de un niño, qué un niño necesita, por qué un niño se comporta así, cuál es la mejor manera de tratar a un niño, qué experiencias necesita un niño ver a través de lo que es la intimidad, los vínculos de intimidad, ¿sí? Donde hay familias donde no tienen definido qué es lo que se puede compartir, con lo que no se puede compartir. Este concepto de la intimidad, hay familias que realmente no lo tienen, por lo tanto fomentar la comunicación comunitaria en lo que hace a todas estas necesidades de los niños. Hay realmente padres muy interesados en acudir a todo esto, y sobre todo aquellos padres que han atravesado experiencias de malos tratos y al encuentro con alguien que habla de estas experiencias sin una mirada punitiva, sino desde el lugar de poder colaborar, puede ser el elemento más importante para evitar la repetición. Porque lo que se busca en un trabajo terapéutico con esta familia es fundamentalmente evitar la repetición. Esto que vos contabas recién, el crear la intimidad, algo que no tienen, es prevención, pura prevención, ¿no? La posibilidad realmente de hacer un armado nuevo familiar, distinto del que han vivido ellos mismos también, ¿no? Y me parece que es muy interesante como capacidad y posibilidad a futuro de poder prevenir nuevas situaciones. Exactamente. Bueno, realmente se nos acabó el tiempo, da para muchísimo más. Seguiríamos un montón de horas escuchándote, Elda, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, una pena que sea cortito, pero bueno, muy agradecidos a todos, a la Comisión de Niñez y Adolescencia por esta posibilidad de poder escuchar a Elda. Bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muito obrigado, gracias. Elda. Gracias, gracias.